El Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, afirma que no hay nada ilegal en el proyecto del malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Grupos ambientalistas mantienen su denuncia de ecocidio. En el lugar ya se inició el proceso para rescatar a los animales que sobrevivieron. Bueno, y este tema que involucra a Fonatur y a la Secretaría del Medio Ambiente, Tajamar y el manglar, que aseguran no hay nada ilegal en el proyecto, ya lo decían con toda claridad desde el viernes pasado en este espacio, no hay nada ilegal, pero ¿y el manglar y los animales? Bueno, pues los grupos ambientalistas siguen haciendo lo que está en sus manos para evitar que lo que queda del manglar sea destruido. México. 1.973.000 millones de kilómetros cuadrados de belleza, tesoros escondidos, cuna de culturas milenarias, uno de los 3 países megadiversos, pero lamentablemente casa de los mexicanos. ¿Es acaso que no sabemos qué es México? Un país geográficamente privilegiado, se nos dio todo peladito y a la boca. Los recursos mexicanos son envidiables y debemos explotarlos para el desarrollo. Pero, ¿hasta qué punto es aceptable destruir un manglar completo para construir un montón de habitaciones y saunas? Y bueno, a todo esto, ¿qué es un manglar? Un manglar es un ecosistema, un tipo de bosque que principalmente se encuentra ubicado en las zonas costeras y que tiene manglares como especie principal, árboles de manglar, distintas especies. Los manglares tienen la función de filtrar el agua que sale del continente, ¿sí? Y que va a llegar al océano. Si los manglares son los riñones del país, ¿por qué destruirlos? Aquí había vida, había manglares, especies en peligro de extinción. En este lugar hoy, como pueden ver, hay sopilotes, huele a muerte. Tuvimos la fortuna de contactar al responsable del caso Tajamar de Greenpeace, Miguel Rivas Soto, para explicarnos a detalle la situación. En México el manglar está protegido por la NOM 059 y un artículo de la Ley General de Vida Silvestre y Protección al Ambiente, la LGEPA, que en su artículo 60 ter dice que el manglar no puede ser ni modificado, ni usado como fines de recursos, ni puede ser alterado, ni se puede hacer uso de él de ninguna otra forma que no sea la de conservarlo, ¿no? Entonces, justamente lo que ocurre en los primeros días los primeros meses de este año, en enero precisamente, es que aquí se talan casi alrededor de 57 hectáreas de manglar con propósitos de construir en la zona un complejo turístico, lo cual obviamente se contradice con lo que la ley actualmente dice sobre qué uso se le puede dar al manglar, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción legal que ocurre bajo el amparo, ¿cierto?, de la autoridad en torno a un proyecto inmobiliario que se quiere construir con fines privados. Pues aquí los responsables son Semarnat, Profepa, Fonatur. Fonatur ha dado cumplimiento a todos los requerimientos ambientales previstos por la ley y todas sus acciones se han realizado de conformidad con las autorizaciones que se encuentran vigentes. A través de Fonatur se desarrolló este centro turístico y hoy se ha seguido invirtiendo en la infraestructura que le sigue dando competitividad a Cancún, como este malecón de Tajamar. Este malecón de Tajamar es otro espacio que se abre y con la inversión que ha hecho el gobierno se concluye un proceso de varios años recientemente, no de hace 40, pero de menos años, quizás de 10 años, que se habían venido invirtiendo precisamente para crear un espacio de esparcimiento y convivencia para quienes viven aquí. Entonces eso básicamente lo que reclaman los ciudadanos, lo que reclaman las ONGs, un poquito de congruencia y consecuencia entre las leyes actuales vigentes y lo que uno esperaría que fuera el actuar del gobierno. Uno entiende que aquí hay millones de dólares involucrados precisamente en compromisos que tiene la autoridad con la institución privada, pero se calcula más o menos que deberían ser 3.000 millones de pesos lo que Fonatur debería pagar como indemnización a los promoventes del proyecto. Esos 3.000 millones de pesos son muy inferiores a lo que en realidad uno podría tener
como beneficios del ecosistema a partir de conservar ese ambiente. Conservar ese ambiente no solo nos va a traer ventajas en cuanto a la población, sino que además una serie de beneficios que si nosotros lo cuantificáramos en dinero, en el largo plazo, ya han proveído de mucho más dinero que esos 3.000 millones que Fonatur debería regresar a los empresarios. Esta ley, el artículo 60 ter entra en vigor aproximadamente por el año 2009, justamente la NOM 059 del 2010, que entra en vigor con la Semarnat, entra a proteger como especies en peligro de extinción las especies de manglar, pero resulta que en los complejos autorizados para Fonatur, que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se otorgaron años antes, se otorgaron básicamente en el 2003, por ahí. Entonces, lo que ocurre es que al ser autorizados antes, las leyes no son retroactivas. Entonces, por lo tanto, el proyecto como tal de Manglar Tajamar no está incumpliendo en esta NOM 059 que se dictamina entre los años 2009 y 2010 y el artículo 60 ter de la LGEPA. El motivo de traerle este regalo al presidente municipal es para que toda la gente se entere que las autoridades municipales participaron en el ecocidio. Ellos mandaron a los granaderos, ellos mandaron a seguridad pública. Estas especies que ven aquí no pueden hablar, no pueden presentar un amparo. Nadie tiene manera ellos no tienen forma de defenderse. Aunque tenemos la solución en las manos, el apoyo gubernamental es fundamental. Es por eso que en 1986 se formó un nuevo partido político con el nombre de Partido Verde Ecologista de México. Oye, qué chingón. Por fin un partido que mete en su ideología al medio ambiente. No más mire su escudo. ¡Es un cuervo! Güey, es un tucán. No vamos a decir que la ecología es la única rama en la que se debe desempeñar el partido, al tener el término ecologista. Sí, debería ser quien meta mano en asuntos relacionados al deterioro ambiental provocados por el hombre o no. Y a todo esto, ¿qué hizo el Partido Verde en el caso Tajamar? Que el día de hoy venimos a sumarnos. ¡Fuera! ¡Fuera! Venimos a sumarnos a la sociedad civil. ¡Fuera! ¡Fuera! De Quintana Roo. ¡Fuera! ¡Fuera! Venimos a sumarnos a las organizaciones ambientalistas. ¡Fuera! Venimos a sumarnos a las organizaciones sociales. ¡Fuera! 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 Y dejar muy claro que no venimos en ningún momento de sentido oportunista. No, ¿qué hicieron? No han hecho nada. ¿Ahorita? No han hecho nada en todos estos años, por favor. A tratar de sacar raja política. El presidente de su partido, el Niño Verde, ha sido un corrupto aquí en Cancún. Vamos a trabajar en conjunto y vamos haciendo paso a paso. Y le ha causado mucho daño a la nación con todas las propiedades que tienen. Nada más dame la oportunidad de poder abonar en esto. Ya basta de engaños, no los queremos aquí, váyanse. Gánense nuestro respeto. Por supuesto. La ciudadanía es la que estamos aquí día y noche, no ustedes. ¿Ya estás, mi Robert? Recibí el dulce. Que nada más vienen a posar para la cámara. Y yo el abrazo. Vámonos de aquí. ¿No les da vergüenza? Somos ambientalistas y estamos protegidos por leyes internacionales. Aquí, el 16 de enero, nos enfrentamos a la fuerza pública de los 3 niveles de gobierno. Todos ustedes detrás del aire acondicionado y yo he estado detrás del manglar que había, soportando moscos y haciendo estudios para protegerlo. Y cuando pasan años con el problema, sin luces del verde, y cuando se detona la bomba repentinamente, aparecen hasta con banderas. No me sorprende que se enojara la señora Catherine Ender, presidenta de la agrupación Guardianes del Manglar. Al momento de jugar ajedrez, lo primero que se hace es saber qué puta pieza eres, en dónde estás parado. Nuestro deber como ciudadanos es estar informados. Entonces, para empezar, ¿sabemos qué carajo es un manglar?
¿Sabes lo que es el manglar de Tajamar? Bueno, ¿y cómo te hace sentir que tu gobierno es capaz de destruir cualquier tipo de fauna y flora con tal de contribuir a la economía? Con tal de traer turistas, no les importa matar muchas especies de animales. ¿Tú qué opinas? Pues que es malo. ¿Pero por qué? No sé. ¿Sabes lo que es un manglar? Sí. ¿Nos puedes explicar qué es? Ay, Dios. Pues, o sea, según yo son como esos, como pozos subterráneos, ¿no? Que están... No es cierto, pozos subterráneos. Otra vez. ¿Tú qué opinas de saber que tu gobierno está dispuesto a destruir todo tipo de flora y fauna con fines turísticos sin importar las repercusiones que esto pueda tener? Pues se me hace algo, o sea, algo poco ético, porque pues bueno, México es un país con gran diversidad biológica y pues bueno, o sea, también se me hace algo poco moral porque, o sea, si país es un país... Ya, no, qué oso. Que salga eso, ¿no? Es cierto. O sea, pues México es un país con gran biodiversidad. Se me hace, o sea, poco ético y moral del gobierno destruirlo. Entonces. ¿Y qué opinas de saber que tu gobierno está dispuesto a destruir todo tipo de flora y fauna con tal de construir cosas turísticas para atraer personas sin importar de las repercusiones que esto tenga? Ok, ahí sí realmente considero que son acciones poco éticas, poco morales, porque si de algo podemos enorgullecernos como país es que tenemos una riqueza en cuanto a flora y fauna impresionante y pues eliminarla por fines personales o de dinero se me hace realmente estúpido. ¿Saben lo que es un manglar? Sí. ¿No? ¿Podrías decirnos con tus palabras qué es? Es como un conjunto de árboles donde vida silvestre que está en medio de un bosque o una selva en el cual hay agua, creo que es salada, y es uno de los lugares más importantes del mundo porque hay mucha vegetación y vida. ¿Has oído hablar del manglar de Tajamar o alguno de ustedes? No. Bueno, ¿y qué opinan de saber que su gobierno está dispuesto a destruir todo tipo de flora y fauna con tal de construir como lugares turísticos para atraer personas sin importar de las repercusiones que tiene esto? Destruyeron un manglar para construirlo. Pues creo que hay dos puntos de vista muy opuestos, porque por una parte es bueno para el país porque como que atrae turismo y eso nos favorece a todos a nivel económico y de trabajo y todo eso. Pero en otro lado, como que a nivel mundial nos afecta mucho porque es uno de los lugares más importantes de flora y fauna y más que nada ahí como que es una cuna de vegetación. Entonces yo creo que pues como que son dos puntos de vista diferentes. Bueno. No, yo pienso que, o sea, a final de cuentas sí puede ser un punto económico, más están, digamos, que dando cierto desequilibrio a lo que es el medio ambiente. Ya que si friegan lo que son los manglares, pues obviamente van a dejar vulnerable otras partes de ese mismo bosque o selva, por lo cual ya nos fregamos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un manglar? ¿Un manglar? Un manglar. No. Bueno, ¿ustedes qué opinan de que su gobierno esté dispuesto a destruir todo tipo de flora y fauna con tal de construir como complejos turísticos para atraer personas sin importar las repercusiones? Está mal, pues al final en algunos estados de la República el turismo es principalmente la fuente, bueno, por así decir, fuente económica de lo que sustenta ese estado, entonces pues a veces el fin justifica los medios. Como ciudadanía, nuestro deber también es exigir. ¿Por qué no? Pero hay que ser congruentes. No nos interesa nada del medio ambiente hasta que se te prohíbe usar tu coche 2 veces a la semana. Nadie sabe nada hasta que se llega a 192 puntos de ozono y nos quitan el carro. Porque al final del día, todo es culpa del gobierno. ¡Pinche Mancera, no sabe nada! Esta situación es como la naturaleza misma. Es todo un conjunto. Gobierno y ciudadanía. Por supuesto, un bosque es un conjunto de árboles y de matas, pero en él todo marcha mucho mejor cuando se arbola que cuando se mata. Esto no pareció importarle demasiado a un señorito ceñudo y sañudo que apareció en el bosque una mañana gris. De entrada miró con resentimiento arbustos y alimañas. Como anticipo, pisoteó un escarabajo y le arrancó lentamente las alas a una mariposa.
Al día siguiente vino con otros hombres igualmente ceñudos y sañudos, acompañados de extraños instrumentos, herramientas y maquinarias. Durante 2 o 3 semanas, indiferente a las más hondas aspiraciones de la flora y de la fauna, taló y taló. No dejó un solo árbol en pie. Los animales y animalitos que por algún azar lograron sobrevivir a la hecatombe, pasado el estupor inicial, huyeron despavoridos. Por fin, el hombrecito hizo cargar todos los troncos en enormes caminos. Solo una tortuga quedó, por razones que ustedes podrán imaginar, para presenciar esta última operación. Por lo tanto, fue ella el único testigo de un extraño gesto. El hombrecillo desenrolló un gran cartel y lo colocó en el primero de los camiones. Como la tortuga era analfabeta, no pudo enterarse del texto del letrero que decía: «Yo quiero a mi bosque. ¿Y usted?» Amor por el bosque, de Mario Benedetti. Nosotros creemos que es importante cuidar a las especies animales para conservar la biodiversidad de México. El número de casillas y de crímenes ambientales ha aumentado mucho y a veces no nos enteramos de la mayoría de los casos. La sociedad debe tomar conciencia y responsabilidad en estas situaciones. Si bien es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente, también es responsabilidad del gobierno hacer valer todas las leyes que lo protegen. Aunque supuestamente hay entidades políticas que deberían encargarse del ecosistema, como el Partido Verde, a veces lo único que conocemos de ellos son sus fraudes. Con pequeñas acciones podemos ayudar al planeta. ¿A poco se te hace justo que se destruya un manglar lleno de diversidad solo por economía?